Muchas veces los jefes son esos enemigos que están allí para poner a prueba nuestras habilidades, ya que son enemigos bastante más poderosos que cualquier oponente común y corriente. Hay gente que se muere de ansias por encontrar a los jefes, ya que siempre está presente esa emoción de adrenalina por ver a qué clase de enemigo se enfrentará y el desafío que le va a deparar. Algunos jefes pueden cumplir o rebasar las expectativas, pero otros terminan siendo una gran decepción. En este caso, hablaremos de los jefes de Metroid enfocándonos en su nivel de dificultad, y determinaremos cuál es el jefe más complicado de derrotar en cada juego de la saga. Quiero ser claro en que en algunos casos solamente consideraré las situaciones donde estás jugando el desafío más difícil de manera oficial. Por ejemplo, en Metroid Fusion, jugando la versión japonesa, debes terminar el juego en modo difícil y con el 1% de objetos coleccionados, así que para este juego tomaré en cuenta esta condicionante. Lo mismo será para los demás juegos que incluyan múltiples finales o modos de dificultad extremos. Vuelvo a repetir, solamente consideraré los retos más difíciles que son oficiales. No tomaré en cuenta retos autoimpuestos de manera masoquista como una low percent run de los juegos de Metroid Prime o de Metroid Dread, por ejemplo. Aclarados estos puntos, prosigamos. Comenzaremos con el primer juego. Esta entrega de 1986 no presenta tantos jefes, pues solo existen 3 en todo Zebes: Kraid, Ridley y Mother Brain. De entre estos 3, quien se lleva la copa es Mother Brain, por todo lo que representa el hecho de luchar contra ella. Mother Brain no hace nada por sí misma, pero el problema radica en los pequeños cañones que disparan balas y en los cañones que disparan totis. Los totis pueden congelarse o destruirse, pero para las balas pequeñas hay que usar el ataque espiral sí o sí, pues al menos yo no recuerdo que sean destructibles con otras armas, así que puedo advertirte que si no tienes el ataque espiral en este punto del juego, estarás en serios problemas. Para complicar las cosas, a Mother Brain hay que llegar destruyendo barreras biológicas con misiles y después hay que destruir el cristal que contiene a Mother Brain. Ah, y ya mencioné que bajo tus pies hay un foso de lava del que puede ser difícil salir. También mencioné que Mother Brain puede regenerar sus heridas si no la atacas constantemente. Repito, Mother Brain por sí sola no hace nada, pero eso no quita que luchar contra ella sea todo un coñazo. Metroid 2 tiene la peculiaridad de que casi todos los jefes, con excepción de uno, son especímenes Metroide en distintas etapas de evolución. Es un hecho de que cada etapa superior es más fuerte que la anterior. Sin embargo, si tuviera que elegir con el criterio de la dificultad al momento de jugar, entonces debo decantarme por darle el premio a la reina Metroide. Los Metroides Gamma son molestos, los Z y Omega son poderosos, pero la reina reúne todas esas cualidades. Cuando te la encuentras por primera vez, tu instinto te dirá que debes dispararle misiles a diestra y siniestra, pero pronto te darás cuenta de que no tienes muchas oportunidades de atacar de esta manera debido a la velocidad con la que la reina ejecuta sus ataques. Para el colmo, hace bastante daño y tiene una altísima cantidad de puntos de vida. Antes de que estés siquiera cerca de vencerla, ella ya te habrá matado a ti. La mejor forma de ganarle es aturdirla con un misil conectado al interior de su boca en el timing correcto, y después debes adentrarte en sus entrañas en modo morfosfera para depositar bombas en su vientre. Pero darte cuenta de que esta estrategia es posible puede requerir que te mate muchas veces y que hagas constante prueba y error, o que consultes alguna guía por internet. Super Metroid introdujo algunos jefes originales junto con la reaparición de Kraid, Ridley y Mother Brain. Y hablando de Ridley, él sin duda sería merecedor de ser nombrado como el jefe más difícil de este juego, pero hay algunas matices que debemos considerar. Verás, hay un jefe principal que se enfrenta antes que Ridley, y ese es Drygon en Maridia. Este camarón gigante es conocido por ser un jefe muy fácil de derrotar, pero esto solamente se logra con una condición específica, la cual es rompiendo los cañones de las paredes, esperar a que Drygon te sujete tras llenarte de baba blanca, y luego debes anclarte con el rayo enganche a los huecos electrificados que dejaron los cañones destruidos. Y esto se logra en el momento en el que Drygon comienza a elevarte y a metértela. Si lo haces bien, y si tienes la energía suficiente, Drygon morirá electrificado en segundos. La cuestión es esta: ¿qué pasa si alguien no conoce este truco y decide enfrentar a Drygon a la antigua?
Es aquí cuando la cosa cambia mucho, porque enfrentar a Drygon a la antigua es una tarea difícil, tal vez igual o más que el propio Ridley. Por lo tanto, creo que por esta ocasión es justo hacer un empate, inclinando más la balanza a favor de Drygon sin usar el truco de la electricidad, así que quisiera saber qué opinas tú al respecto. Si hay algo que caracteriza a Metroid Fusion, son sus jefes memorables, desde un preservativo gigante hasta una televisión gigante y babeante con brazos. De hecho, el juego tiene un total de 13 combates contra jefes, una cantidad nada despreciable, y el desafío mayor de este juego es exclusivo de la versión japonesa, donde se te pide terminar el juego al 1% de objetos recogidos en modo difícil. Miren, jugando así lo cierto es que todos los jefes se convierten en unos rompebolas, ya que casi siempre van a borrarte del mapa con un solo golpe. Sin embargo, tras consultarlo con gente que ha podido jugar así, creo que estamos ante un segundo empate, siendo Pesadilla y Neo Ridley los ganadores. Ambos jefes son enormes, y tienen ataques que son difíciles de esquivar, con Pesadilla siendo capaz de alterar la gravedad y de volar alrededor de toda la pantalla, y Neo Ridley escupiendo bolas de fuego y azotando con su cola en diferentes ángulos. Si te animas con este reto y quieres bajarle un poco a tu sufrimiento, es mejor que lo hagas usando guardados rápidos, porque vas a necesitarlos, y mucho. Dejemos de lado los juegos en 2D para hablar del juego que hizo la transición al 3D. Metroid Prime también tiene multitud de jefes memorables, y he de ser sincero al decir que casi ninguno es especialmente difícil, ni siquiera jugando por primera vez. Pero puestos a elegir a alguien, entonces debo decantarme por el Pirata Omega. El Pirata Omega es infame por ser un montonero, lo que quiere decir que no combate solo, sino que usa a sus huestes de piratas de colores para emboscar a Samus cuando la situación se complica. Las bombas de energía son claves para enfrentarlo, ya que pueden destruir la armadura de Phazon de este jefe, y puede evaporar a los piratas de colores, pero sigue siendo imperativo mantener la guardia alta porque los ataques del Pirata Omega son devastadores. Así como en el juego original de NES fue Mother Brain quien se llevó la medalla de oro, en Metroid Zero Mission la situación no es diferente. Miren, sé muy bien que en este remake tiene un jefe final que, en teoría, se vuelve más complicado conforme más objetos adquieres, pero al tener el 100% tienes en tu arsenal tantos supermisiles que Mecha Ridley se vuelve un jefe de puro trámite porque es muy probable que lo derrotes fácilmente. Paradójicamente, Mecha Ridley es mucho más complicado de lidiar al tratar de vencer el juego con el 15% de objetos en modo difícil, siendo el reto oficial más desafiante del juego. Sin embargo, el combate contra Mother Brain bajo estas condiciones sigue siendo un reto aún más dañino para la psiquis humana. Nuevamente, los totis y las balas de alrededor hacen casi obligatorio tener el ataque espiral en tu arsenal para poder salir más o menos bien librado. La lava en el fondo sigue siendo igual de problemática que antes. Y aunque este juego ya no tiene la gravedad lunar del juego original, a los chicos de Nintendo R&D se les ocurrió hacer que Mother Brain pudiera defenderse por sí sola esta vez, siendo capaz de expulsar disparos concentrados de energía desde su ojo. Al haber tantos peligros alrededor, y al tener una cantidad miserable de misiles y supermisiles en tu inventario que son clave para la victoria, Mother Brain vuelve a hacerse con otra medalla de oro. ¡Ay Dios! Metroid Prime 2. Creo que muchos de los jefes más duros se encuentran en este juego, y no me lo pregunten a mí, pregúntenselo a todo aquel que haya puesto sus manos en esta aventura. 3 jefes en particular son bastante infames, siendo el guardián de la turbosfera, la Siraña Alpha y el guardián de la aracnosfera. Hay una discusión sobre cuál de este trío es el jefe más arrecho de todos, pero he visto que la mayoría de los votos se los lleva el guardián de la turbosfera. El hecho de que este combate se desarrolle en éter oscuro y sin ninguna protección ante la intemperie complica muchísimo la situación. Pero eso no es todo, pues este jefe propina un daño tan brutal que tuvo que ser nerfeado cuando se lanzaron las versiones de Nintendo Wii, y lo mismo le pasó al guardián de la aracnosfera. La poca cantidad de energía que puedes llegar a tener en este punto tampoco ayuda mucho, y la única forma de recuperar vida, además de las cápsulas dejadas por las columnas de alrededor cuando se destruyen, es matando a los Inglex que de vez en cuando llegan a apoyar al jefe en combate. ¿Tú qué opinas?
¿El guardián de la turbosfera merece estar aquí o no? Metroid Prime Hunters, lamentablemente, puede ser candidato a tener el peor catálogo de jefes de todos los juegos, pero independientemente de eso, considero que el jefe más complicado de todos ellos es el último Slench, el modelo 4. Es simplemente un infeliz, y sus disparos de Judicator pueden congelarte al toque. Una vez que destruye sus tentáculos, lejos de revelar su punto débil, el Slench caerá al suelo y comenzará a rodar como canica sobre la arena, propinando un daño elevado si llega a tocarte. Pero aguarda, que no he mencionado lo peor, pues este Slench se moverá con mucha más rapidez en el techo conforme menos vida tenga, haciendo que el acto de atacar su ojo se dificulte todavía más. Oh, ¿y he mencionado ya lo incómodo que es jugar este juego? Para Metroid Prime 3 fue difícil tomar una decisión, no solo por el hecho de que la mecánica del hiperestado está tan rota que facilita el juego incluso en la dificultad más alta, sino porque hay un par de candidatos y no sabía bien a quién elegir. Está Mohenar, que, a pesar de ser el primer jefe de una semilla de Leviatán, puede complicarse si no administras bien tus reservas de energía a la hora de destruir los huecos de su cuerpo. Y está el combate contra Samus Oscura y la unidad Aurora 313, que básicamente es a contrarreloj por el tema de que vas corrompiéndote lentamente. Al final, y tras hacer un par de preguntas, debo darle el premio a Samus Oscura y a la unidad Aurora 313. Ambos enemigos tienen ataques que pueden hacer subir tu barra de corrupción rápidamente, y en este momento resulta difícil bajarla lo suficiente debido a que pocos elementos farmean vacunas anti-Phazon, como los pilares que convoca Samus Oscura o sus ecos que aparecen en ambos combates. Por si eso fuera poco, en la segunda fase de la unidad Aurora ya no habrá manera alguna de recuperar vida, así que si no tienes cuidado y no la matas rápido, puedes correr el riesgo de perder. Metroid Other M tiene un modo difícil bastante interesante. Se eliminan los objetos coleccionables como los tanques de energía, dejando a Samus con una cantidad limitada de misiles y puntos de salud que es incapaz de ampliar. Aquí no hice sondeos porque la respuesta la tuve clara desde un inicio. Ridley. Es que Dios, a Nintendo le gusta subir la intensidad cuando se trata de Ridley. Este combate es rápido y puede dificultar la acción de cambiar la perspectiva para disparar supermisiles, los cuales son absolutamente necesarios cuando Ridley pierde privilegios. Además, puede ocurrir que Ridley te haga instakill con un barrido de su cola nada más al empezar el combate, y ese barrido lo hace tan rápido e inmediato que resulta imposible esquivarlo. Para que me entiendas, si Ridley llega a matarte y reintentas, puede pasar que Ridley te haga un barrido instantáneo justamente cuando el juego termina de cargar el escenario de batalla, y eso te matará sí o sí. Hay que agradecerle de esto a Team Ninja, chicos. Metroid Prime Federation Force también tiene jefes lamentables, aunque al menos hay que reconocer que existe mayor variedad en este juego que en Metroid Prime Hunters. Y en esta ocasión, no solo tomaré en cuenta el modo difícil, sino también la ausencia del mod llamado Lobo Solitario, así como la ausencia de skins que te ofrecen ventajas. Además, estaré enfocándome en una situación donde juegas solo, sin ningún tipo de ayuda más que de tus drones. Considerando estas variables, la decisión se vuelve difícil, porque hay múltiples candidatos. Pirano, por ejemplo, es difícil no solo de derrotarlo, sino también de hacerlo en tiempo y forma para conseguir las 3 medallas de la misión. La batalla contra el escarabajo Rokor es a contrarreloj y suele alocarse tanto que avanza varios pasos. El núcleo de Talvania hace muchísimo daño y esquivar sus láseres, un objetivo secundario que otorga puntos al final de la misión, no es tan sencillo como uno puede pensar. Por último, Samus Aran en modo pelota suelta bombas que deben ser evitadas para poder ser acreedor a los puntos del objetivo secundario, pero lo más complicado es aturdir a Samus y luego empujarla a los muros electrificados para hacerle daño. Por lo mismo, señoras y niñas, no puedo tomar una decisión aquí, por lo que lo dejaré al criterio de la audiencia, o al menos de quienes hayan jugado a este juego. Para Metroid Samus Returns consideré elegir a Proteus Ridley, pero lo pensé bien y resulta que es fácil hacerle daño porque casi todo su cuerpo es vulnerable. No es así con el Diggernaut,
un jefe al puro estilo Metroid Prime trasladado al formato en 2D, el cual también es conocido por ser una mole que propina un daño extremo con cada uno de sus ataques. Cuando digo que es un jefe al estilo Metroid Prime, me refiero a que no basta con solo disparar a lo loco para herirlo, sino que se necesita una estrategia específica para alcanzar sus puntos débiles, como al momento de meterse en sus taladros con la aracnosfera para luego depositar una bomba en el slot azul. Claro, para dañar estos puntos débiles, primero hay que tener conocimiento de los patrones de ataque de este jefe, y la manera de evitarlos. De lo contrario, vas a comerte un buen daño y tu derrota será inevitable. Si en Metroid Dread tomamos en cuenta el modo aterrador donde todo ataque, incluso de la criatura más pequeña e insignificante, te mata de un solo golpe, entonces la situación se pone seria. Hay dos opciones posibles. Kraid, cuyo ataque de racimo en la primera fase abarca una gran parte del terreno al azar, y Pico de Cuervo, el jefe final que tiene ataques muy rápidos y se requiere mucha concentración y habilidad a la hora de enfrentarlo. Ambos jefes son horribles en el modo aterrador, pero considero que Pico de Cuervo es el peor de ambos. No ayuda el hecho de que hay que pasar por 3 fases para derrotarlo, y que no hay puntos de control entre fases. Es decir, si en la última secuencia de Quick Time Event fallas los contraataques, prepárate para afrontar ese torrente de frustración porque deberás volver a empezar desde la primera fase. Así pues, Pico de Cuervo es el ganador aquí. Por último, Metroid Prime 4 ya se hizo conocido por ser un juego donde el nivel de daño recibido está completamente desbalanceado. Tenemos enemigos que quitan un tanque completo de energía con cada golpe, y muchos hemos notado que este nivel de daño se incrementa cuando tu porcentaje de objetos recogidos va en aumento. Así que no esperes que el juego se vuelva un paseo solo porque vas recogiendo cosas en el camino. En cuanto a jefes, si bien el Griever Omega es un maldito, Silux en la batalla final es más jodido todavía. Silux no solo es una esponja de balas, también es una máquina de matar. El duelo contra él se divide en 3 fases y la primera fase es la peor de todas. Si no fuera porque debes cuidar a tus compañeros de no morir ante los embates de Silux, tal vez el Griever Omega hubiera ocupado el primer lugar, pero son los compañeros precisamente lo que complica todo. Si caen en combate, debes apresurarte a rescatarlos antes de que mueran con el próximo ataque, y eso también te expone a ti ante cualquier calamidad. Puede que rescatar a uno solo de ellos no sea un problema mayúsculo, pero ¿qué sucede si caen 2 o 3 aliados al mismo tiempo? Créeme, si no ves la pantalla de Game Over por morir ante Silux, será porque uno de tus aliados murió porque no pudiste salvarlo. Así pues, hemos llegado al final de este video. Fue medianamente fácil hacer esta clasificación, salvo por Federation Force, donde he decidido dejarlo a tu criterio. Me despido invitándote a suscribirte si no lo has hecho y a darle un pulgar arriba a este video como muestra de apoyo. Soy Aurora313, nos vemos en el siguiente video.